nosotros. Jesús cargó el pecado de cada uno de nosotros. Por eso les dije al principio, el precio de nuestra libertad no fue fácil. La palabra del Señor dice que no fuimos comprados con oro ni con plata, porque eso, dice Pedro, no tiene valor. Porque la plata, tarde o temprano, va a perder su valor. Nosotros fuimos libertados y fuimos comprados a precio de la sangre que un día Jesús derramó en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Fue necesario que Jesús no se defendiera. Fue necesario, querido hermano, amigo que me escuchas. Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Él era de carne y de hueso y sentía. Jesús tenía poder y él podía defenderse. Pero dice la palabra de Dios, y en el capítulo 53 que nosotros hemos leído, que Jesús no abrió su boca ante aquellos trasquiladores, dice la palabra de Dios, sino que enmudeció. Él miraba cómo lo estaban acusando. Jesús miraba todas las falsedades y mentiras que estaban hablando de él. Pero dice la palabra de Dios que Jesús cayó. Aquellas personas querían destruirle. Gozaban ver a Jesús mal y querían quitarle todo. En el libro de Mateo, capítulo 27, 40 dice: miren lo que aquellas personas le decían a Jesús. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, si tú tienes poder, si tú puedes hacer y dices que eres el rey de reyes, si dices que has venido a salvar al mundo, ¿por qué no te puedes salvar a ti mismo? Si tú dices que tienes poder, que estuviste en el cielo y que has bajado a la tierra, ¿por qué no tienes el alcance o el poder para bajar de esa cruz? Pero ¿qué hacía Jesús? Jesús solo escuchaba y callaba. Porque Jesús dijo: yo he venido a hacer un trabajo. Yo he venido a hacer una misión que se me fue encomendada en los cielos por mi Padre. Y por esa razón yo no puedo decir nada. Aquellas personas no encontraban fallas en Jesús. En el momento de sentenciar a Jesús, en el momento de dar una sentencia, aquellas personas decían: pero es que no encontramos delitos en él. ¿Y por qué lo vamos a crucificar? Y en un momento dice que un rey le dice al pueblo, el rey Pilato, le dice al pueblo: yo no encuentro en este hombre ningún delito, pero les doy dos opciones. ¿A quién quieren ustedes que yo suelte? ¿A Jesús el Mesías o
es Barrabás. ¿Y qué decía el pueblo? ¿Qué gritaba el pueblo en aquel momento? Decían: no, suelten a Barrabás. Y a Jesús, y el rey decía: ¿y qué vamos a hacer con Jesús? Crucifíquenlo. Dice que el mismo pueblo judío llevaron a crucificar a Jesús. Y todo era algo que estaba escrito en la palabra de Dios. Y el mismo pueblo se burlaba de la situación en que Jesús estaba padeciendo. La palabra del Señor, querido amigo, querido hermano, nos habla muy claro de que el precio de nuestra libertad no fue nada fácil. Cuando llegaron a crucificar a Jesús, le llegaron a poner un rótulo que decía: ¡viva el rey de los judíos! En señal de burla. Jesús sufrió golpes, fue azotado. Jesús tuvo heridas. El mismo profeta Isaías habla y dice que su linda apariencia iba a ser desfigurada, que Jesús iba a ir como cordero al sacrificio por amor a todos aquellos que antes no teníamos oportunidad, por amor a la humanidad que nos encontrábamos en delitos, en pecados. Por esa razón, nosotros, queridos hermanos, valemos la sangre de Cristo, la sangre de aquel que hace años derramó en una cruz por amor a usted y a mí, de aquel que tomó la culpa siendo inocente de cada uno de nosotros. Y él dijo: para que sean libres, yo necesito tomar la culpa de cada uno para que ellos puedan encontrar la libertad. En 1 Corintios 15:3 dice la palabra de Dios: Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Ya estaba escrito lo que iba a acontecer, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. La palabra del Señor en Isaías 52:15 dice: mire, así asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. En Corintios 15:3 se cumple esa profecía que el profeta Isaías dijo hace años. Dijo: Dios le va a cerrar la boca a muchos reyes, aquellos que se burlaron, aquellos que creyeron que no iba a acontecer algo maravilloso. Dios le cerró la boca a todos aquellos, mostrándole algo que nunca habían oído, dice la palabra de Dios, que nunca habían visto. ¿Y qué es lo que nunca habían visto? Que aquel hombre que crucificaron, que lo enterraron, resucitara al tercer día. Eso es lo que nunca habían visto y nunca habían escuchado. Y en ese momento dice la palabra de Dios que había un gran escándalo, una gran bulla, diciendo: aquel que nosotros
nosotros llevemos frutos dignos de arrepentimiento. Jesús murió juntamente con aquellos dos ladrones. Aquellos que morían en una cruz de madera, la ley romana, eran aquellos que eran condenados a muerte. Y se convertía aquella condena en maldición. Los que morían así eran los esclavos, los rebeldes y aquellos